Bueno, bienvenidos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy jueves en este espacio de oración y meditación de nuestros 21 días. Bueno, y hoy es nuestro día 18 y estamos en esta recta final donde hemos dispuesto de esta primera hora de la mañana a una reflexión, a un espacio de oración, de meditación y de preparación desde la mente y el corazón para esa transformación espiritual en la medida que vamos a recibir simbólicamente esa renovación en el espíritu a través del nacimiento del niño Dios. Y entonces les recuerdo, porque hoy tenemos el taller de Cerrando Ciclos con Amor y Gratitud a las 7 de la noche, hora Colombia. No he hecho mucha publicidad visual, pero sí me he encargado de hacerles saber por este medio a todos los que han ido acompañándome en el espacio en vivo y los que han estado escuchando la grabación, para que asistan, para que hoy tengamos un espacio muy bonito, muy valioso, de ir también dándole cierre a no solamente a este ciclo de los 21 días, sino también irnos preparando para ese cierre de este año. Y bueno, en enero los estaré convocando a varias actividades que tengo planeadas con todo el cariño y con todo el amor para poderles seguir acompañando, con Sanando mi otro yo, con Mentoría para el Alma y muy especialmente con un taller de apertura a ese nuevo ciclo de ese nuevo año 2025. Entonces hoy los invito al taller de Cerrando Ciclos con Amor y Gratitud a las 7 de la noche, hora Colombia. Muy bien. ¿Cómo ingresar? Entonces, estar inscritos en la comunidad de Dolor que Trasciende. En el chat yo les envío el link para que puedan acceder. Va a ser vía Zoom. Y los que han escuchado y no están en la comunidad, pues en el Instagram, en la bio, ahí me pueden contactar para enviar también el link. Muy bien. Entonces hoy les traigo un tema muy bonito que tiene que ver con la simbología y estos últimos días vamos a ir haciendo como un recorrido de esos símbolos, de esa representación de la Navidad, porque ya es llenarnos e irnos vistiendo de lo que representa la Navidad. Durante todos estos 17 días, hoy es nuestro día 18, hemos venido trabajando en cómo ir transformando la manera de pensar, cómo ir llevando y alineando nuestra mente al corazón, cómo ir teniendo esa coherencia de alinear la mente y el corazón, cómo entrar en la congruencia de vivir en el espíritu y cómo irnos transformando, cómo ir disipando las sombras, cómo ir transformando el dolor, el sufrimiento de una manera diaria, porque esto, les insisto yo en todo este espacio, esto es una práctica, esto es un entrenamiento diario, porque lo que no se entrena no se aprende. Y es a partir de las pequeñas acciones que nosotros podemos ir entrenando, forjando nuestro espíritu. Y cuando ayer hablábamos de algo muy, muy importante, que es precisamente cómo dar gracias en medio de la desgracia, aparece algo muy bonito y muy representativo en medio de la dualidad y en medio de la ambivalencia que es socialmente vivir la Navidad. Porque cuando empezamos esa época de Navidad, cuando empezamos esa época de diciembre, que independientemente de nuestra creencia religiosa o espiritual, es una época que nos une en el espíritu, nos une en esos valores espirituales que nos permiten como expandirlos en la generosidad, en la bondad, en la expresión afectiva, en el amor. Entonces, hoy les traigo un tema lindo y es la Navidad se representa por algo muy bonito y desde ya, no sé en otros países, pero aquí en Colombia, desde finales de octubre empezamos a ver ya casas adornadas, empezamos a ver tiendas de Navidad y cada vez hemos ido como adelantando la época de Navidad porque entonces vemos los símbolos de la Navidad, el árbol de Navidad, las luces de Navidad. Y yo que estoy en la ciudad de Medellín, acá tenemos como esa insignia
de tener uno de los mejores alumbrados del país. Y entonces es ahí cuando empezamos a ver que se empieza a transformar el espíritu de la Navidad, porque empezamos a ver que empieza a brillar la salud, la ciudad, empieza a brillar esos espacios de nuestra casa cuando empezamos a iluminar con la luz de la Navidad. Y empezamos a ver que todo empieza a tener una nueva forma a través de los colores de la luz que empieza a iluminar la ciudad y cómo se va transformando la ciudad con esas luces. Y lo que representa ese nacimiento del niño Dios, lo que representa ese hombre hecho en un pesebre a través de ese nacimiento que viene a ser ese regalo de Dios para nosotros, que fue su Hijo amado, es precisamente eso. Desde la creencia judeocristiana siempre hemos escuchado que Jesús vino a disipar las tinieblas en el mundo, vino a ser luz para el mundo. Y si nosotros nos unimos en el espíritu, desde la parte o la creencia que cada uno practique, lo que nos invita a ese espíritu, lo que nos invita a esa espiritualidad, lo que nos invita a transformar las sombras, es precisamente eso, ser luz para el mundo. Y Jesús vino preciso en ese pesebre. Entonces yo les hablaba en una de las sesiones pasadas, cuando hablábamos muy al inicio de los obstáculos que se presentan, de los obstáculos que tenemos en el día, de los desafíos de la vida y cómo empezar a vivir desde el espíritu cuando tenemos pruebas y cuando estamos en las actividades diarias. Y yo les decía que uno de los obstáculos es no saber escuchar la guía que nos guía. Y les hacía la analogía de los Reyes Magos, que ellos empezaron a discernir esa guía que los guiaba a ese encuentro del nacimiento del niño de Dios, cuando empezaron a ver la luz de la estrella de Belén. Entonces, ¿cómo nosotros empezar no solamente a ver esa luz que representa ese nacimiento, sino también cómo nosotros desde el espíritu, desde esas acciones diarias, desde esa práctica diaria, poder ir transformando en nosotros todo aquello que nos minimiza, nos resta, nos quita esa capacidad de vivir más en plenitud, porque tenemos desafíos, obstáculos, dificultades, momentos difíciles, pruebas, turbulencias. Y ayer hablábamos de una de las mayores pruebas y retos que tiene el ser humano, y es atravesar los procesos de duelo tras de la muerte de un ser amado. Entonces, ¿cómo ser luz para el mundo? ¿Cómo llenarnos de ese espíritu de Navidad que lo que representa la luz es la llegada de ese niño Dios y de ese hombre que será Jesús, como ese camino a la verdad, al Padre, que ilumina la vida de nosotros desde el Espíritu, que nos deja todos unas enseñanzas para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir en la verdad, para poder volver a ese encuentro con el Padre. Ser luz implica renuncias. Ser luz implica transformar. Ser luz implica forjar el espíritu, porque en la dualidad, en la naturaleza del ser humano tenemos dualidad, tenemos luz y sombra. Entonces, cuando yo dicto el taller de Sanando mi otro yo, y en una de las sesiones de estos 21 días les hablé de esa coherencia y de ir integrando esos diferentes yo que somos en los diferentes espacios o en los diferentes momentos de nuestra vida. Ese yo a solas, ese yo en casa y ese yo afuera. Entonces hablábamos precisamente de un dicho que acá en Colombia, no sé si será muy paisa, pero yo se lo escuchaba a mi abuela desde muy pequeña, que decía que nosotros teníamos que dejar de ser luz en la calle y oscuridad en la casa, que teníamos que aprender a ser los mismos en la calle y en la casa, y que lo que éramos en la casa teníamos que ser igual afuera. Y entonces, en esos dichos populares, en esos dichos sabios de los abuelos, como, como ese, que muchas veces invertimos esa luz y no solo somos la luz
afuera, porque entonces tenemos ese yo que necesita la aprobación del otro y para esa aprobación del otro yo me convierto en eso que desea que el otro desea ver en mí. Entonces, ¿cómo ser ese yo auténtico? ¿Cómo ser esa luz auténtica desde ese yo a solas? Porque ahí es donde se revela nuestra verdadera esencia, en la soledad, en el encuentro con nosotros mismos, en esa intimidad de mi habitación, en esa intimidad de mi mente y de mi corazón, que yo soy el único que puedo tener dirección y que yo soy el único que puede tener la intención de la mente y la intención del corazón. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que me va a permitir disipar esas tinieblas, esa sombra, esa oscuridad que en la dualidad de mi espíritu yo abatallo en el día a día? Entonces, entrar en esa coherencia, en esa congruencia de ser luz para el mundo, es un trabajo constante y no termina. No es que nosotros 21 días y transformados, en mi caso 20 años leyendo, estudiando, trabajando en mí, meditando, orando, yendo a retiros, a grupos. No, esto es un trabajo para el resto de la vida. Esto es un trabajo donde yo me ocupo de ser luz en mi vida para irradiar luz al mundo, para irradiar luz a aquellos espacios que ocupo, que habito, que llego, para irradiar luz a las personas a mi alrededor. Entonces, una de las sesiones pasadas, y yo les hablaba de ese aparatico, que también es un tema que en enero lo voy a sacar muy especialmente porque me han escrito, me han preguntado que qué hace el Healy, que qué es esto, que yo les hablaba de frecuencia, de frecuencia, vibración y energía, y que yo en cada sesión que hemos tenido en este espacio, yo les he puesto a vibrar programas muy bonitos de bienestar para el alma, del espíritu, de coherencia, porque esto lo que hace es, y yo les decía en una de las sesiones, Albert Einstein, un hombre muy sabio, muy inteligente, un científico, un gran hombre que en la historia aconteció hace 100 años, decía que la medicina del futuro iba a ser la frecuencia, vibración y la energía. Y entonces en esa postulaba hace 100 años, parecía imposible pensar que un dispositivo que emitiera vibraciones y microcorrientes nos fuera a impactar la salud mental, emocional y física. Y pues eso es parte de lo que en algún momento del próximo año les voy a contar cómo impacta este aparatico en nuestra vida y cómo nos ayuda a que esas células y ese campo de información que se almacena en la célula pueda, digamos, recargarse desde la mitocondria, que es donde se lleva la energía y se recarga la célula y empieza a generar mayor movimiento porque se completa su energía en la célula y empieza a tener un movimiento de reparación, regeneración, cicatrización. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos desde la célula reparados, cuando desde la célula tenemos esa capacidad de regenerar los tejidos? ¿Y qué pasa con esa parte orgánica y cómo despeja y desbloquea esa información en la parte mental y cómo despeja y bloquea la parte emocional y el cuerpo etérico? Yo les hablaba de todas las investigaciones que hay desde el Instituto Hearst en California que se han dedicado a estudiar la frecuencia cardíaca y el poder del corazón y que nosotros impactamos nuestros espacios en 1.5 o en 2.25 de distancia de nuestro cuerpo físico con lo que irradia, con lo que magnetiza, con lo que expande nuestro corazón. Entonces, ¿cómo ser luz en el mundo cuando nosotros de entrada tenemos un impacto desde esa presencia física? Y les decía, hay culturas que no permiten que uno tenga una cercanía de mucha aproximación al otro, porque es como estar invadiéndolos y tiene sentido. Entonces, cuando nosotros sabemos que a 1.2 a 2.25 de distancia, nosotros tenemos un campo magnético, un campo energético que impacta al otro,
¿Qué es lo que yo llevo al otro cuando estoy en dolor, en sufrimiento, en angustia, en tristeza? ¿O qué es lo que yo llevo a ese espacio y cómo impacto al otro cuando yo estoy en coherencia, en amor, en gratitud, en esos valores espirituales? Y ser luz para el mundo implica un trabajo personal, implica soltar, renunciar a muchas de esas creencias, a muchos de esos pensamientos, a muchas de esas limitaciones que nos hemos puesto en el tiempo a través de nuestras diferentes experiencias en nuestra historia de vida. Porque cuando nos quedamos anclados, y eso era parte también de las sesiones de esta semana, cuando quedamos anclados al dolor, al sufrimiento, a algo que nos dejó marcados en las experiencias de vida, entonces es como si estuviéramos no solamente limitando nuestra capacidad mental de ver más allá, sino que estamos afectando nuestro campo emocional, que es lo que expandimos al otro, que es con lo que impactamos al otro. Entonces yo les decía en otra sesión, si hay algo que es natural y auténtico en el ser humano que no podemos disimular, que se nota, si tú no conozcas a la persona, no sepas su historia, es que puedes llegar a un lugar o puedes estar cerca a una persona y puedes percibir su energía. Y esto no es chamanismo, espiritualismo, no, esto es una realidad, es que nosotros somos una composición física donde tenemos 75% agua en nuestro cuerpo y el agua es un conductor de energía y nosotros somos energía, es que la célula, la mitocondria de la célula es energía. Entonces nosotros somos un cuerpo energético que a donde llegamos impactamos, pero vamos a llegar a impactar con aquello que tengamos en nuestro corazón. Y aquello que tengamos en nuestro corazón es lo que hemos acrecentado desde nuestro pensamiento. Es aquello a lo que le hemos dado poder y fuerza que acrecente y que hemos sembrado en nosotros. Entonces yo les decía que en la Navidad, esas luces que representan la Navidad, esa transformación que tienen los espacios de nuestra casa, de nuestra ciudad, con las luces, que se ve más viva, más alegre, que cada figura evoca a ese pesebre, a esa Navidad, a los regalos, a esos valores que compartimos en la sociedad a nivel de que nos une en una misma, como en un mismo espíritu, en una unidad de ser más generosos, más dadores, de servicio, de ser incluso más afectuosos, de pensar en dar regalos a los seres queridos, de dar incluso a fundaciones, de ser más, de dar más. Y es ahí donde empezamos a hacer luz para el mundo. ¿Qué es lo que damos? ¿Qué es lo que damos? Porque no se trata solamente de lo material ni de lo físico. ¿Qué es lo que das desde tu espíritu? ¿Qué es lo que lleva a tu corazón? ¿Qué es lo que expande? ¿Qué es lo que impacta? ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando nosotros llegamos a un lugar? ¿Qué es aquello a lo que yo le he dado tanta fuerza en mi mente y en mi corazón? ¿Qué es lo que ha ido impactando en mi exterior? Entonces, ser luz en el mundo, como vino a representar el niño Dios en ese pesebre, vino a disipar las tinieblas y como en ese ministerio, en esa misión que tuvo Jesucristo, ser luz para el mundo. Fue un proceso de transformación porque desde pequeño él empezó a predicar. Y entonces hay algo muy bonito que sucedió en la historia de Jesús y es que desde ahí sale un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra, porque cuando Jesús empezó a hacer luz para el mundo, cuando Jesús empezó a guiar desde el Espíritu, cuando Jesús empezó a hablar del Padre, a él lo veían en su tierra como, pero ¿quién es este? Este es simplemente el hijo del carpintero. Y así lo conocían como el hijo del carpintero. ¿Y quién es este que viene a hablar del Padre y viene a hablarnos desde el Espíritu? Y a los 10 años se perdió en la sinagoga y estaba predicándole a los sabios y eruditos de ese momento y predicándole a la gente. Y entonces, ¿cómo nosotros ser luz?
desde ese espacio, ser luz desde ese lugar que nos encontramos, desde la misma casa, porque yo les decía, el yo cuando estoy a solas, el yo en la familia, que es parte de donde nos empiezan a poner las etiquetas. Es que usted es muy, es que usted es muy amarrado, es que usted es muy tacaño, es que usted es muy mal geniado, es que usted es muy altanero. Y entonces nos etiquetan, desde chiquitos nos vienen etiquetando y empezar a despojarnos de esas etiquetas que nos han puesto en la familia, porque ahí sale también un yo que es parte de ese yo a solas, ese yo que yo tengo en relación con el otro, para ir a un yo que se expone más cuando es en sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras actividades, a los grupos que pertenecemos. Entonces, si eso le sucedió a Jesús, si Jesús siendo un hombre sabio, si Jesús siendo el Hijo de Dios, en su propia tierra no era escuchado, en su propia tierra no era visto como un ser de luz, porque decían, pero usted simplemente es el hijo del carpintero. ¿Quién somos nosotros para hacer luz para el mundo? ¿Quién es cada uno de ustedes que están conectados o cada uno de ustedes que están escuchando la grabación en el momento en que la escuchen para impactar al mundo, para hacer luz en el mundo? ¿Quién soy yo, Viviana, para venir a hablarles de esto? Y eso es lo que empieza a hacer la diferencia. Cuando yo empiezo a vivir desde el espíritu, cuando yo empiezo a abonar al espíritu, porque nosotros a veces hacemos muchas prácticas, pero muchas prácticas las hemos hecho desde el automático, porque nos la enseñaron desde una costumbre, desde una tradición, pero no hemos entrado en esa comprensión de lo que significa vivir en el espíritu. Y hemos creído que las prácticas espirituales son ancestrales, son budistas, son hindúes, son por allá del oriente, de que nosotros practicamos en la religión y que eso es lo espiritual. Y lo espiritual es la práctica diaria. ¿Quién soy yo cuando estoy con el otro? ¿Qué es lo que yo le doy, le brindo al otro desde mi espíritu, desde aquello que he venido abonando en mi mente y en mi corazón? Entonces, ¿quién somos cada uno de nosotros para decir que somos luz en el mundo? Entonces, cuando Jesús en su ministerio vino a enseñarnos, él decía algo muy importante que pocos comprendemos y que cuando lo vamos comprendiendo, vamos empezando a saber la importancia de creernos los hijos de Dios, de saber que estamos hechos a imagen y semejanza del Padre. Y Jesús decía, cosas mayores a las que hago yo pueden hacer también ustedes. Se lo decía al pueblo y a los discípulos. Y cuando llega Jesús al ministerio y empieza a formar su propio, y empieza a formar su propio, digamos, ministerio a través de los seguidores que fueron empezando a llegar a aquellas personas que él iba llamando y iba haciendo como en esa pescador, iba haciéndose pescador de hombres para que lo siguieran, para que aprendieran de él, para que empezaran a transmitir su información, porque él sabía cuál era su misión. Él no eligió a hombres eruditos, sabios, estudiosos que habían de esa época. Él eligió a hombres comunes y corrientes, hombres como cada uno de nosotros, hombres en su labor diaria, pescadores, hombres que en su labor se desempeñaban en oficios comunes y desde el Espíritu empezó a transformarlos en hombres que fueran luz para el mundo. Y entonces, ¿quién fue San Pablo? ¿Quién fue San Pedro, Santiago? ¿Quién fue Juan? Todo el ministerio de Jesús fue transformar a esos hombres ordinarios en seres extraordinarios desde el Espíritu. Y entonces cuando nosotros trabajamos en nuestro espíritu, es precisamente ser luz para el mundo. Es saber que lo que abonamos en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que va a impactar nuestro alrededor. Y ya sabemos que tenemos entonces, emanamos un campo magnético, un campo energético de 1,2 a 2,25 metros. Hablemos solamente de eso. Si nos quedáramos en esos 2 métricos que impactamos, ¿qué pasa con el que llega al frente de nosotros? ¿Qué pasa con nuestra familia, que es la más próxima? ¿Qué pasa con nuestro compañero de trabajo?
¿Qué pasa con las personas que estamos tan apeñuscados en el transporte público cuando estamos en el metro en la hora pico, en el bus? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo le emano al otro? ¿Qué es lo que yo le brindo al otro? ¿Cómo impacto la vida del otro? Entonces, desde ahí, ser llamados a ser luz para el mundo y la Navidad nos invita a ser esas luces que adornan, que iluminan, que transforman ese espacio y que llenan de alegría, que invocan a ese espíritu de generosidad, bondad, de ser más serviciales, más amables, más alegres. Paradójicamente, la Navidad la vive cada uno según la situación de su momento, pero aún así, así sea. Y si ustedes ven que los barrios populares, donde aparentemente hay más carencia y necesidad, son los más alegres, son los más, donde hacen las fiestas más bullosas, donde hay más alegría y más jocosidad. Y ahí no está primando la necesidad, ahí está primando el espíritu a lo que nos invita la Navidad. Entonces yo los invito hoy a que reflexionemos durante este día cómo ser luz para el mundo desde ahí, desde cada uno de nosotros. Yo algún momento de mi vida, hace muchos años, cuando soñaba ser psicóloga o médica, porque yo quería ser psicóloga o médica, pero tenía claro que iba a ser por la rama de la salud, no pude estudiar medicina porque para ese momento no tenía los recursos, pero la vida me permitió, a partir de muchos esfuerzos que hice para costearme mis estudios, estudiar psicología, que era algo que desde muy niña yo decía que quería. Y yo desde muy pequeña sentía como esa vocación de que a mí me gusta enseñar, a mí me gusta transmitir, a mí me gusta servir. Y entonces desde muy pequeña me he ido alineando poco a poco por muchos caminos al servicio. Pero cada uno de nosotros tiene algo importante y valioso desde las habilidades, los talentos, desde su ser, desde sus cualidades, algo que ofrecer al otro, algo que brindar al otro, algo que yo puedo impactar la vida del otro. Y entonces ser luz en el mundo implica algo importante y es no solamente iluminar mi vida, transformar mi vida, despojarme de muchas sombras que me han ido ocultando talentos, habilidades por las experiencias de la vida que han sido a veces dolorosas y que a veces han sido impactantes. Y ayer les compartía algo importante y es que mi vida es una antes y después de ser mamá. Y eso al principio fue muy doloroso, muy impactante, pero hoy ha cobrado mucho más sentido. Y en estar aquí con ustedes, el permitirme ustedes a mí hablarles, brindarles información, acompañarlos, estar en terapia con los pacientes y poderlos ver cómo devolver esa esperanza para la vida cuando dicen, no, doctora, con esta depresión, con esta ansiedad, con este duelo, yo siento que la vida no tiene sentido y yo decirles, la vida no tiene sentido y es verdad, no tiene sentido. El sentido se lo encontramos y se lo ponemos nosotros. Y parte de lo que vamos a ir hablando en este espacio que nos resta de estos 21 días es cómo encontrarle el sentido a la vida, porque la vida no tiene un sentido. Si nosotros vemos, la vida se vuelve a veces repetir ciclos, pero depende de nosotros cómo encontrarle el sentido, cómo empezar a hacer luz para el mundo desde ese sentido que le encontramos a la desgracia, que a ese sentido que le encontramos a la dificultad, a ese sentido que le encontramos a las dificultades, porque Dios en su palabra dice, en el mundo tendráis aflicciones, pero estáis en el mundo y no sois del mundo. Eso quiere decir que nosotros estamos aquí y es una realidad que vamos a tener que vivir y nos va a acontecer situaciones complejas, difíciles, retadoras, desafiantes, que nos van a doler, pero estamos de paso. Nuestro paso por este mundo puede ser como mi hija, 12 días de nacida, o puede ser como muchos de nuestros abuelos que se fueron en su ancianidad y trascendieron en su ancianidad, o puede ser 30, 40, 50 años, pero estamos de paso porque nuestro cuerpo es el que fallece, nuestro cuerpo es el que muere, pero nuestro espíritu es el que trasciende, nuestro espíritu es el que va a ese encuentro con el Padre. Entonces,
desde ahí, en este paso por el mundo, cómo ser luz para el mundo. Desde esto que somos tan ordinarios en nuestro día a día, desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo, desde la labor que hacemos, cómo ser luz para el mundo. Y entonces si Jesús en su ministerio empezó a pescar hombres comunes para transformarlos en hombres extraordinarios, ¿cómo nosotros nos podemos transformar a la, a la enseñanza de practicar en el día a día, ser más conscientes y vivir más desde el Espíritu? Te los invito para que ahí desde el lugar en el que estamos, vamos a disponernos a tener un espaciecito de meditación. Y en esa hojita en blanco que tenemos, porque recuerden que somos una hoja en blanco cada día y les he dicho, los ejercicios más simples y sencillos son los más transformadores. Y en esa hojita en blanco que tenemos, durante el día hagan un ejercicio muy bonito, sencillo, parece uno como a veces, y los pacientes me dicen, doctora, pero eso tan sencillo, hágalo y después me cuenta. Entonces los invito a que háganlo y después me cuentan. En esa hojita en blanco de la libreta, del cuaderno, de la agenda, van a hacer ese punto negro en la mitad. Y van a hacer a partir de ese punto negro en la mitad, van a concentrarse a hacer como una espiral. Van a empezar a hacer esa espiral. Y en la medida que hagan la espiral que va saliendo, ustedes van pensando y meditando. ¿De qué me tengo que despojar? ¿De qué tengo que dejar de ser para hacer luz para el mundo? Y en la medida que yo voy haciendo esa espiral, voy pensando que hay en mi corazón, en ese puntico ahí que decimos negro, y que es donde a veces nos enfocamos y perdemos de vista que hay un espacio en blanco para que construyamos oportunidades y posibilidades. Desde ahí, ¿de qué nos vamos a despojar? ¿De qué tenemos que dejar de ser? ¿Qué vamos a soltar y a liberar de nuestro corazón? Porque cuando liberamos de nuestro corazón, también estamos transformando esto que tenemos acá en nuestra mente, esas creencias, esos pensamientos. Porque recuerden que el corazón tiene su propia inteligencia, tiene más de 40.000 neuronas que tienen una capacidad de tener su propia inteligencia y de transmitir la información al cerebro de una con mayor velocidad que del cerebro al corazón. Y eso es todo lo que han investigado desde la neurociencia, desde la neuroplasticidad, desde la coherencia cardíaca, en el Instituto Heart de California, que se han abanderado en mirar que el corazón no solamente es un órgano que bombea sangre. Entonces, en este espacio, vamos a disponernos a respirar profundo. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Y ya sabemos que cada vez que inhalamos, vamos a ir entrando por medio de esa inhalación aquello que necesitamos para aquietar la mente, los pensamientos, los sentimientos o las emociones. Entonces respiramos conscientemente en 6 tiempos, pausadamente. Y vamos a exhalar pausadamente en 6 tiempos. Y vamos a llevar nuestra mano o nuestras manos al corazón. Vamos a sentir el latido del corazón. Y vamos a respirar nuevamente y profundamente. Y vamos viendo cómo vamos entrando en estado de quietud, de calma, de serenidad, donde la respiración consciente nos va centrando, nos va volviendo en presencia y nos vamos concentrando en escuchar el latido de nuestro corazón.
Y desde ahí, de estar percibiendo, escuchando, palpando el latido de nuestro corazón, vamos a preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón que me impide ser luz para el mundo? ¿Cuáles son las sombras que están en tinieblas? ¿Qué hay ahí que me ha atado, que me ha sometido, que me ha dejado anclado tras una experiencia dolorosa, difícil, que haya vivido y que me ha impedido ser luz para el mundo? Le pido al Espíritu Santo de Dios, entro en esa comunicación, en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Le digo al Espíritu Santo de Dios que me muestre, que haga visible a mis ojos del Espíritu, que haga audible a mis oídos espirituales aquello que ha entenebrecido mi corazón, aquello que ha detenido mi corazón con algún sentimiento que ha estado anclado, atado al dolor y al sufrimiento por alguna experiencia, alguna situación que he vivido y lo que me ha limitado a expandirme en amor, en alegría, en bondad, en generosidad, en amabilidad, porque le ha restado fuerza a mi espíritu, porque le ha restado valor a mi espíritu y me quedé enfocado en el dolor y el sufrimiento que me causó esa situación. Y le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que en este día, durante mis actividades diarias, durante mis labores, mis distracciones, durante el ruido externo, me alinee a los pensamientos, me muestre desde esos pensamientos y me alinee a ese sentimiento del que necesito despojarme, soltar, dejar ir para transformarme en luz para el mundo. Que desde los ojos del Espíritu, que desde los oídos del Espíritu, me alinee a la información que necesito para comprender aquello que vino a enseñarme esa situación, esa persona puntual, que aparentemente dejó una herida, un dolor, un sufrimiento, pero que ayer aprendimos que dar gracias en medio de la desgracia es encontrar la gracia y la bendición que trae cada situación, por difícil, compleja que haya sido, vino a forjar mi espíritu, vino a transformarme. Y que en el espíritu de esta Navidad, donde todos vamos siendo unidad, donde todos nos vamos en ese espíritu uniendo a esos valores que nos enaltecen, como la bondad, la generosidad, la amabilidad, la alegría, nos alineemos, nos contagiemos de eso que es más grande que nuestra situación, que es más grande que esa situación que vivimos, experimentamos. Porque así como Dios le decía a San Pablo, cuando San Pablo tenía el aguijón que le dolía, le decía, quítame este aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque en él te fortalezco. Así como ese aguijón que hay en nuestro corazón, de esa herida que dejó la situación, vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios que en medio de esa situación que generó dolor y sufrimiento, nos baste la gracia de Dios para que se transforme nuestro espíritu y que con la llegada del niño Dios al mundo, que representa esa humildad en el pesebre, esa sencillez,
esa naturalidad, nuestra vida tome esa forma, nuestra vida se transforme en eso que decimos ser ordinarios, en algo extraordinario, porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y ser luz en el mundo no implica ser extraordinarios desde un principio, es volver extraordinario cada acción ordinaria que me va a llevar a ser esa luz para el otro, para mi vida, para mi familia, para todo el que esté a mi alrededor. Le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que se ocupe de alinear nuestra mente y nuestro corazón, y que si escuchamos activamente aquello que hay ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, que necesitamos soltar, dejar ir, despojarnos para poder despejar las tinieblas, las sombras y dejar radiar la luz del Espíritu. Tomemos esas pequeñas acciones cada día, porque recuerden que la escucha activa requiere acción. Y desde la voluntad del Espíritu, que es quien nos da el querer y el hacer, vamos a poner esas acciones que necesitamos hacer para transformar esa experiencia que dejó dolor y sufrimiento, esa experiencia que atravesó el alma. Y bastarme la gracia de Dios para sacar de ese momento doloroso nuestro mayor aprendizaje, nuestra mayor lección, y desde ahí empezar a hacer luz para el mundo. Y vamos a respirar profundamente y vamos a decir, querido corazón, gracias. Gracias porque te he sometido a mucha tensión, a mucho estrés, porque he albergado en ti sentimientos de sufrimiento, porque he albergado en ti sentimientos que me han separado del Espíritu Santo de Dios. Hoy te doy gracias y te pido que estés dispuesto a soltar, liberar, dejar ir aquel aguijón que con la gracia de Dios, con el espíritu de la Navidad, donde se engrandece valores tan grandes como la bondad, la generosidad, la compasión, la solidaridad, yo me alineé a esos valores y permita que se acrecienten en mí y que desde ahí pueda empezar a hacer luz para el mundo, desde lo que almacene en mi corazón, desde lo que empiece a brotar mi corazón. Y entonces recuerden que la palabra de Dios dice, guarda ante todo tu corazón, porque de él emana la vida. Le vamos a decir al corazón, gracias porque has estado ahí para mí, porque me has sostenido, porque me has acompañado, y desde tu inteligencia que se conecta con el Espíritu Santo de Dios, entrego esta situación que me ha atado al dolor y al sufrimiento y la disuelvo desde la certeza, desde la confianza, desde creer para ver qué es lo que nos invita a la fe. Vivir en el Espíritu es creer para ver. Desde ahí confío que el Espíritu Santo de Dios obrará en mi mente y en mi corazón, que el Espíritu Santo de Dios hará de raíz su trabajo de sanación, reparación, restauración, y yo me ocuparé por escuchar, alinearme, ser congruente en mis actividades diarias y permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en mí, porque el Espíritu Santo de Dios no obra
sin nuestro permiso. Y cuando estamos dispuestos, abiertos y receptivos a que entre el Espíritu Santo de Dios a orar en cada uno de nosotros, Él va a hacer lo que hay que hacer. Y yo me dispongo con mis oídos espirituales, con mis ojos espirituales, con mi corazón dispuesto a vivir esa transformación. Y le permito al Espíritu Santo de Dios que obre en mí, en mi mente y en mi corazón. Respiro profundamente. Voy a dar gracias, gracias, gracias. Hecho está. En el momento en que se sienta preparado, vamos a abrir lentamente y suavemente los ojos. Muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias. Les deseo un muy buen día. Y deseo que en este día obre el Espíritu Santo de nosotros en medio de nuestras actividades diarias y nos permita ser luz para el mundo. Y que cada día en esa hoja en blanco que somos, dispongamos desde nuestra intención de la mente y el corazón en ser luz para el mundo. Recuerden hoy a las 7 de la noche el taller de cerrar ciclos con amor y gratitud. Y bueno, estar pendientes de lo que viene porque tengo una invitación muy bonita que les voy a hacer especial para atravesar estas fechas especiales cuando estamos viviendo un duelo. Entonces el grupo GAM, que es el grupo de ayuda mutua, donde es todos los martes a las 7 de la noche, este martes pues es 24 y el próximo es 31. Entonces no lo voy a hacer los martes, sino que vamos a hacer dos fechas especiales, que es el lunes, y va a ser muy especial para las personas que están en duelo, para sus familiares, para sus amigos, porque es como atravesar esas fechas especiales en proceso de duelo. Entonces, ese grupo siempre está abierto, ese grupo es gratis, ese grupo es para que participen y adquieran recursos y sea un apoyo para ustedes en sus procesos de duelo. Entonces, les voy a mandar la invitación de ese taller especial de los 2 lunes que vienen para que se atraviesen las fechas especiales en esos momentos de duelo, que es muy retador. Así que los espero hoy a las 7 de la noche en el taller de Cerrando Ciclos con Amor y Gratitud y en los talleres para que les informen a sus familiares, compañeros, amigos que estén atravesando ese momento de duelo. Un muy buen día, Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias. A ustedes, un abrazo.